tal? ¿Qué tal todo? Un placer volverte a tener por el canal después de algún tiempo. ¿Qué tal va todo? Todo bien en Rosario, ya en la primavera Ujú. y esperando un poco la terminación del año, más que nada. Todo bien. Hoy venimos a hablar un poco de lo que es la presión, ¿no? La presión a la hora de ir a presionar en los partidos. Y hay una cosa que subió Tomás, ¿no? Que lo hizo además en una charla con nosotros, que era como que venía a decir que como que ahora es más la fuerza, ¿no? Prevalece más lo físico, que no hay tanto uno contra uno, que antes se jugaba más en la calle que ahora. Bueno, que eso es realmente obvio. ¿Qué opinas a raíz de todo, de lo que dijo Tomás? ¿Cómo crees que ha evolucionado el fútbol sala en los últimos 20 años? Bueno, pues hemos pasado de la magia a la fuerza, ¿no? Hemos pasado de la calle al gimnasio, ¿no? Hemos pasado de la riqueza táctica que teníamos cuando jugamos con las normas en España, que solo, fijaros que fuimos campeones del mundo jugando con otras normas. Joder, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿No? Esa riqueza táctica, ese pensamiento táctico, ¿no? Entonces eso, hemos pasado de la calle al gimnasio, de la fantasía del uno contra uno a la fuerza o al orden táctico de las defensas. Pero No, en cuanto al concepto general, sí, evidentemente, el futsal se ha transformado en una cuestión más física que la que nosotros antiguamente estábamos acostumbrados, que a la construcción del juego. Eso es una realidad. Lo que hay que empezar a analizar es por qué ocurren esas cosas. ¿Y qué nos tienes preparados para ver? ¿Nos tienes preparado una presentación? Sí, yo hice un PowerPoint, pero en función también de lo que dijo Tomás, yo hago una pequeña reflexión. O Mm. sea, los entrenadores no están obligados a sacrificarse, que eso signifique un riesgo del resultado, porque en general los entrenadores dependen de los resultados. Sí. Entonces es imposible pedirle a los entrenadores jugar bonito y perder partido. Es una vieja discusión. Tiene que haber reglas que te lleven a un buen espectáculo, si no, el entrenador se va a aferrar a la utilización de las reglas. Te cuento una experiencia personal en Italia. O sea, en Italia tienen un grave problema de que no sacan jugadores nacidos en Italia. Y Mm. por la ley de ciudadanía italiana, todos los que hemos nacido fuera de Italia, en caso mío también, que tenemos un papá, un abuelo italiano, somos italianos con los mismos derechos que los italianos nacidos en Italia. Eso es por la ley. Mm. Ius sanguini en guardia ius soli. Y me decían a mí algunos dirigentes, vos tenés que poner los jugadores italianos nacidos acá. Le dije, bueno, hagamos un pacto, yo pongo los jugadores italianos nacidos acá y si pierdo 5 partidos, vos me sostenés. O sea, Claro. el problema es el resultado, porque además quieren ganar y evidentemente este es un torneo en Italia, mayoritariamente de jugadores sudamericanos. Entonces, las cuestiones son las reglas. Si las reglas no se modifican, nadie va a jugar para poner en riesgo su propia continuidad en cualquier equipo o en cualquier selección. Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar de conducir el juego hacia otras posibilidades. Y una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora mismo, Vicente. ¿Y Sí, tú crees también que, obviamente que los entrenadores tienen que ganar sí o sí, porque si no, obviamente pierden el trabajo y a raíz de que tienen que ganar, pues a lo mejor hacen mucho más táctico, es menos vistoso el juego, pero es una pregunta, ¿crees que también todos los análisis que se hacen de todos los equipos con los que me voy a enfrentar el sábado, que al final tengo muchísima información de ellos, porque al final analizo, quien esté en primera división, la élite analiza 5 6 10 partidos, saben en cada momento lo que van a hacer, ¿no crees que pueda tener algo que ver también? y ahí hay dos aristas. O sea, una es que es inevitable que vos tengas información del rival. Claro. Y también debería ser parte de los entrenadores Mm. que no sean tan previsibles, que con solo estudiarte te compliquen el partido. O Claro. sea, no podés evitar el estudio. Yo hace
cerca de 15 años estuve en Italia y no había los sistemas ahora para estudiar, para editar, para cortar, para tener información de los rivales, pero nosotros nos pasábamos los DVD, veíamos varios partidos del rival que íbamos a enfrentar. Yo creo que todo pasa un poco más por... A ver, mi objetivo, yo no soy el dueño de la verdad, sí tengo muchos años en esto y conozco cómo ha evolucionado el juego, cómo han evolucionado las reglas, pero no desde el 85, 86, que la FIFA largó su primer regla sobre lo que fue en ese momento llamado el fútbol 5, sino muy anterior. Hay reglas valiosas que ahora, de la FIFUSA, que ahora pueden tener alguna importancia. Por lo menos yo propongo, yo te voy a proponer algunos cambios de reglas, yo lo propongo, y lo que espero es una profunda reflexión, ¿no es cierto?, sobre lo que está pasando y cuáles pueden ser sus posibilidades. Yo ahí te pongo a compartir. Vale. A ver, yo creo, Carlos, que los cambios reglamentarios hay que tener cuidado, porque yo escucho cada cambio reglamentario. Primero, no hay que modificar la medida de las canchas, tampoco la medida de los arcos. O sea, tenemos que hacer cosas imaginativas con lo que tenemos, porque si no, vamos a complicar aún más las cosas. No alterar la medida de la cancha, no alterar la medida de los arcos, no generar más controles, que 10 segundos para hacer tal cosa, que, en fin, que impliquen cada vez más árbitros. Vos viste, cada vez hay más árbitros que jugadores ya en un momento. Entonces, tratar de que los cambios sean sencillos y que sean fáciles de entender por los espectadores, porque lo más importante acá, fuera de lo que son los jugadores, el juego, y lo más importante son los espectadores, sobre todo si queremos tener un futsal cada vez más profesional. O sea, tenemos que cuidar mucho a los espectadores, y los espectadores tienen que tienen que ser reglas simples, no tienen que cada vez complicar más con las reglas o con reglas complicadas, sino con reglas que sean de fácil acceso. Simples, fáciles para la dirección del partido, tanto de los árbitros, de los entrenadores y del público. Y tienen que generar, ¿qué cosa tienen que generar ese cambio de regla? Bueno, que la afición se entretenga, que le guste el futsal, porque el juego es atrayente, cambiante, vivaz, la pelota está en juego más de lo que está fuera del terreno. Eso tienen que generar los cambios, no las necesidades de los técnicos. Eso es un grueso error. El simposio de técnico es extraordinario para un simposio. Nosotros necesitamos que el público se entretenga. Y en general, en este deporte, lo que tenemos algunos años, sabemos que de todas las fases del juego, las fases que más le entretienen a la gente son las transiciones. Y la fase que entretenían a la gente, que era el ataque construido, que yo ya no le llamo más posicional. Todo es posicional ahora. Según la definición propia de la escuela española, un ataque es posicional cuando la defensa está organizada. Quiere decir que un arquero que saca un saque de arco a arco, cabecea el pivot y mete el gol, es un gol de ataque posicional. Ya no hablo más de ataque posicional, porque a mí me gusta diferenciar una construcción del juego, sistema 3-1, 4-0, 2-2, arquero de movimiento, de un ataque directo, que tiene por el solo hecho de tener un solo pase, te das cuenta que no hay ninguna construcción, y a mí me cuesta decir que ese y el otro, el de construcción, son lo mismo. Entonces, ese ataque que nosotros veíamos con alguna organización ha desaparecido, ha prácticamente desaparecido. Entonces, la pregunta es, acá te puse 32, podemos decir que puede ser 35, 36 el promedio de los tiempos que históricamente ha tenido en los últimos años, no digo desde el inicio del futsal. ¿Los tiempos duran más o no? Es una pregunta que yo te hago. ¿Dura más de 32, 35, 36 minutos? En España, no sé, en Argentina yo tengo la respuesta. Yo creo que sí duran más. Duran más. Si la respuesta es sí, yo planteo por qué. ¿Qué dura más? ¿Qué está pasando que dura más?
¿Qué te Eh, parece que está pasando? Hombre, al final, al jugar con balón parado, como el balón está a tiempo fuera, sí, al final puede ser por eso perfectamente. También por Hay una... faltas. No, digo, decí, yo te comento. Sí, yo creo que es más por el balón que se queda el tiempo fuera. El balón se queda más tiempo afuera. Hay también una participación arbitral que a mí me gustaría también que se tenga en consideración. Yo veo que los árbitros, antes era todo, antes había digamos, los árbitros apuraban el juego, ahora se toman su tiempo y Mm. también ellos lo ralentizan en cada pelota parada. Habrá que ver eso como, es una cuestión de dinámica, hablar con los árbitros y tratar de darle un poco de dinámica al juego. Pero la pelota, sin lugar a duda, está más tiempo afuera. Desde la televisión, acá hay tiempo de 50 minutos en Argentina. ¿Puede la televisión prever 2 horas? Estamos más que el fútbol en un partido de futsal. ¿Puede pasar eso? ¿Puede la ficción estar 2 horas con un partido de futsal? Porque si están en 50 y 50 y 10 minutos de Descanso. entretiempo, que nunca son 10, siempre son un poco más, estamos llegando a casi 2 horas. Mm. Yo lo veo difícil. El futsal se ha convertido en un juego físico. Bueno, sigo la línea de Tomás de Dios. Coincido que el futsal se ha convertido en un juego físico. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que en el futsal predomina lo físico sobre lo técnico, sobre la construcción. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo creo que las reglas han facilitado todo lo descrito. Es como preguntarse por qué el tránsito funciona como funciona. En Argentina es por la derecha y en Inglaterra o en el Reino Unido es por la izquierda y es por las reglas de tránsito. Si no, cada uno haría otra cosa. Hay reglas que cumplir. Entonces los autos van todos por la derecha. ¿Y por qué no van por la izquierda? Y porque las reglas te impiden que vos vayas por la izquierda. Y en el futsal es exactamente lo mismo. En el futsal lo que sucede, lo que está sucediendo es por las reglas. Primer punto, antes de hablar específicamente de los 4 cambios que yo sugiero, es decirte que pensemos un poquito. Tenemos 14 jugadores en el banco, en total. 2 generalmente son arqueros, te quedan 12 jugadores. Si esos 12 jugadores medianamente juegan un partido en igualdad de minutos, cada jugador va a jugar 6 minutos, 6 minutos y medio por tiempo, lo cual implica que va a entrar 3 minutos, va a salir, va a entrar otros 3 minutos y va a salir y ya terminó su participación en el primer tiempo. Lo mismo en el segundo. Imposible que ese jugador se canse. Imposible. Por más que en esos 3 minutos esté altísimo rendimiento, va a salir, se va a recuperar y va a entrar dentro de 10 minutos. Por lo cual va a estar totalmente recuperado para mantener precisamente lo que Tomás de Dios describe, el juego físico. Porque el reglamento se lo permite. Son 12 jugadores más 2 arqueros y son cambios que se pueden hacer con total libertad y con número indeterminado. Entonces tenemos que reducir la incidencia de lo físico en el partido, si queremos evitar que el juego sea físico. Es una conclusión casi de perogrullo. Entonces, ¿cuál sería la primera variación? Siempre en el contexto de no modificar medidas de cancha, de no andar contando cuántos pases para pasar al otro lado, ni cuántos segundos tenés que tener a pelota para hacer tal o cual cosa, nada de cosas extrañas. Si bajamos los jugadores que están en la plantilla de 14 a 10, vamos a tener 2 cuartetos y 2 arqueros. Para que los jugadores en promedio, si tenés una plantilla pareja, jueguen medianamente, porque si no tenés una plantilla pareja con 8, tampoco la tenés con 8 más 2, tampoco la tenés con 12 más 2, estamos en la misma. O sea, yo lo que pasa es que yo no, y si no tenés 8 bueno, tampoco
no debería incidir esa situación. Evitamos que los jugadores estén 2 minutos y medio, 3 por fracción de juego que cada jugador juega, lo cual va a evitar esa asfixia que ha ocasionado la presión, la defensa de cambio, la presión en la primera línea, que todos los técnicos te dicen. Yo te robo en primera línea, quedo frente al arco y trato de convertir. Fantástico. Y todos los entrenadores se avivaron de que no la perdá en primera línea porque el otro te hace el gol. Si yo una vez hace 8 años vengo discutiendo este tema, que yo le dije a un técnico de renombre, mira, hagamos un pacto. Yo salgo jugando si tu jugador la tira afuera. Ahora, si tu jugador me va a hacer el gol, yo voy a salir jugando en la medida que pueda, de que mis jugadores, que el nivel técnico de mis jugadores me lo permitan. Pero ahora no sale nadie de la presión. Si vos te fijás, Carlos, los brasileños, los argentinos, están entrenando la segunda pelota. O sea, la pelota larga y el rebote. ¿Por qué? Y porque van al rebote. Cobró mucha importancia trabajar la segunda pelota. Yo no estoy, y quiero que se entienda, el entrenador no está obligado a entregar el resultado por un espectáculo bonito. Lo que tiene que haber reglas que eviten ese juego físico. Y la primera regla que yo propongo es achicar el número de jugadores, lo cual evita la presión. No, evita la presión intensa todo el partido. Esto es muy fácil sostener la presión, incluso con jugadores hasta no tan buenos. Corre, salí. Al rato, a los 10 minutos entras, corre y salí. Te mantienen la presión. Es imposible jugar. Y todos han recurrido. Nosotros teníamos, yo soy una persona grande ya, en la década del 60 había periodistas en Argentina que hablaban fútbol 11, de las 2 cortas y una larga. ¿Cómo se sale de la presión en futsal ahora? 2 cortas y una larga. El destino de la larga puede ser que el defensor la rebote, van a segunda pelota, que el pivot la domine con dificultad y se pueda dar vuelta, o que se vaya afuera. Parecería ser el line out del rugby. La tiro afuera para adelantar posiciones y después voy yo a presionar. Voy yo a hacer lo mismo que me hacían a mí, a ver si la robo, y el otro hace lo mismo que hice yo, la tira larga para no perderla. Es tan clara por qué pasan las cosas. Las otras 3 reglas que yo propongo, como digo, para debatir, no para otra cosa, involucran al arquero, involucran al portero, como dicen ustedes los españoles, al golero, como dicen los uruguayos, involucran al arquero. Nosotros en FIFUSA jugábamos en un área de 4 metros y durante años en FIFA, para medidas que no tuvieran los 16 de ancho, se jugaba en área de 4 metros. Pero lo que pasaba en FIFUSA era muy interesante. Primero, el gol valía de afuera del área. Yo no me voy a meter de dónde tiene que valer el gol, si de afuera o de adentro, para mí está bien que el gol valga de todos lados. Pero el gol valía de fuera del área, lo cual hacía que los brasileros, que son los inventores de este juego, por más que el profesor Seriani en el año 30 haya creado algunas reglas de juego, este deporte se desarrolló por primera vez en San Pablo y inmediaciones en la década del 50. ¿Por qué los brasileros patean tan bien? Tanto en futsal como en fútbol 11, porque la mayoría de los brasileños, las estadísticas globales ahora, la escuché el otro día de un profesor brasileño, dice que los jugadores de fútbol en todo nivel, el 80% han sido formados en futsal, porque nosotros hablamos de Neymar, pero también están los que no son Neymar. Bueno, de todo ese número de jugadores que nosotros vemos en el fútbol 11 de Brasil, el 80% se ha formado en el futsal y todos patean bien. Y yo calculo porque en su etapa infantil pateaban al arco. ¿Y por qué pateaban al arco? Porque entre otras cosas, el gol valía de afuera del área. Hay países como donde yo estuve recientemente en Chile, que ese tipo de juego, el gol vale de adentro. Es al revés. Entonces, después, si los jugadores no saben patear, ya tenés por qué no saben patear. Ahora, lo que sí también pasaba en FIFUSA era de que el arquero no podía salir de su área. No podía tocar la pelota fuera de su área. Nosotros tenemos un área de 6 metros. Es mucho más generosa para el arquero que el área que me tocó a mí atajar, que era de 4 metros. ¿Qué pasa
si el arquero en campo propio, salvo su área, no puede tocar el balón. ¿Qué evita eso? Que ante la presión insistente, al menos vos tengas una posibilidad de darle al ataque la chance de que si vos lográs pasar la primera línea, tenga un espacio para dominar y para irte en una situación de uno contra uno, de uno contra el arquero. Pero si vos tenés 4 perros que te están, perro me refiero a perro de presa, ¿no? Que te están presionando, y encima cuando salís de la presión, el arquero te hace de quinto jugador, de líbero, sale corriendo y te la patea al segundo piso de la tribuna, evidentemente es muy difícil salir de la presión. Es muy difícil salir de la presión sin perder el balón. A lo sumo, la tirás afuera y como en el rugby vas a jugar un lateral. Y aclaro, en campo ajeno, el arquero puede tocarla todas las veces que quiera. No pone en riesgo el arquero de movimiento, que de ninguna manera lo sacaría. Pues yo estoy escuchando por ahí que hay equipos que para que no le hagan goles, hace el arquero de movimiento. Bueno, son excepciones. Serán equipos que no les interesa ganar por alguna razón. Pero no puede ser que el otro equipo le va ganando por goleada. Bueno, si le va ganando por goleada también, qué sé yo, digámosle al equipo que va ganando que vaya y le robe la pelota. O al revés, vos vas ganando 2-1 y saca el arquero de movimiento y el que va perdiendo no arriesga y el otro el que está arriesgando. ¿Y de qué nos quejamos? Si el que está arriesgando es el que va ganando. No es un problema el arquero de movimiento. Generalmente ocurre en los últimos minutos y generalmente es lo que más atrae al público. Bueno, esas son las 2 primeras reglas. Las 2 segundas, o sea, la primera es la disminución del número de jugadores, la segunda es una de las 3 que vinculan al arquero. En el saque de meta, no en una pelota atajada. En el saque de meta, volver a la vieja regla de la FIFUSA, y que creo que por lo menos en el torneo argentino, no sé si la FIFA lo tuvo alguna vez, pero en el torneo argentino era así, sobre todo porque eran campos chicos. El arquero no puede pasar al campo ajeno sin que la pelota pique en campo propio o la toque un rival. ¿Qué evita esto? Evita que en el saque de arquero, en el saque de meta, el saque que hace el arquero con la mano, que para los españoles eso es un ataque posicional. Porque está la defensa posicionada, tiro un pelotazo largo, se la tiro al pivot o al que hace de pivot, porque va cualquiera ahí, a ver si la puede parar, hace malabares ahí para pararla, y evitamos la construcción del juego. No, en un saque de meta, obligar a jugar. Ahora, esto tiene que estar enganchado con las otras 2 reglas, porque si vos en este momento lo único que cambiás es esto, la situación empeora. Porque vos se la da a uno que tenga que construir con la asfixia de la presión. Va a empeorar la cosa. Ahora, con las 4 cambios de regla, por lo menos con los otros 2 que hemos visto hasta ahora, vos podés generar un mayor juego si el arquero no puede pasar en el saque de meta. ¿Por qué digo en el saque de meta? Porque en una pelota atajada es lindo que rápidamente se reponga el juego, que se genere una transición. Hemos visto arqueros que salen con la pelota conduciendo y pasando, o arqueros que disparan para adelante un pase a 2 jugadores o 3 jugadores que van para adelante enfrentando a una defensa desorganizada, generando un ataque, una transición, o si quieren un ataque rápido, como lo quieran llamar, que es emotivo, es llamativo y es interesante. Por eso digo, ojo, el saque de meta, cuando la defensa está organizada y cuando da inicio a un ataque, que de lo que yo conocí de ataque posicional no tiene nada, que algunos lo quieren seguir llamando a eso ataque posicional, y que yo digo que no es un ataque con construcción. Si lo quieren seguir llamando como ataque posicional, perfecto. No es un ataque con construcción. No es un ataque con construcción. Es tirarle la pelota a ver lo que puede hacer el pibó allá arriba, si la para y se la da a alguno, o si él la toca. Vimos una definición ahora de Brasil, que en el último segundo la tiraron. Bueno, evitar que se acceda permanentemente al ataque directo cuando tenemos
esa situación particular. Y el último, que puede ser el más polémico, pero yo estoy convencido que no, porque por eso digo que hay que estudiar un poco la evolución del juego, analizar qué pasaba antes, porque este deporte no llegó acá, que es un momento de expansión por todo el mundo, por los últimos 3 minutos que tiene este deporte. La historia de la Tierra, para poner como ejemplo, puede estar escrito en un libro de 500 páginas. La historia de la Tierra como planeta. Y nadie se pregunta cuándo apareció el hombre. Bueno, si en el libro de la historia de la Tierra, la raza humana, si cada libro de 500 páginas representa 1.000.000 de años, perdón, 5.000 páginas, 1.000.000 de años, el hombre aparece en la última página del libro. O sea, que la Tierra tiene más historia que la humanidad. Lo mismo pasa con el juego. El juego no empezó hace 10 minutos. El juego tiene 50 años. Y había cosas, que contribuyeron para que el juego sea lo que es hoy. Entonces, estoy de acuerdo que al arquero, una vez que el equipo recupera el balón, le pueda dar solamente una vez la pelota. Pero lo que yo propongo es que además no solo pueda utilizar los pies, pero también puede utilizar las manos. ¿Por qué? Porque el arquero, si repone con las manos, tiene chance de 2 cosas. Primero, de que poner un mejor pase que lo que va a poner con el pie. Generalmente el arquero apurado, la pelota se va a cualquier lado. La patea para no perderla, porque el pánico, ahora hay pánico ya a perderla en primera línea. Entonces la pelota va a cualquier lado. Si el arquero la toma con la mano, una vez como está ahora, va a poder sacar con la mano, va a tener mayor dirección, si es un saque largo, que con el pie. Y la pelota no se va a ir tanto afuera, porque dijimos que la pelota está afuera. ¿Y por qué está afuera? Y porque tratamos de que todo sea impreciso, por lo físico. Metemos presión, el arquero se la saca de encima, los defensores, todo el mundo se la quiere sacar de encima, porque no le damos chance al juego. La segunda opción, que yo era arquero, y lo entrenábamos esto, que si yo la tomo con la mano, y a mí un delantero me saltó al impar, y el impar es el arquero en este caso, o saltó al arquero para no decir el impar, yo la tomo con la mano y se la doy al que soltó, el que me vino a presionar, y sale un ataque que se va a parecer mucho a una transición, que puede tener algún progreso, desarrollo y finalización, pues si no, la pelota está siempre afuera, Carlos. La pelota está, y es más, tiende a agravarse esto, ¿eh? Tiende a agravarse, porque antes te presionaban los brasileños, ahora y los argentinos, ahora te presionan todos. Ahora cualquiera se te va a presionar, porque ¿qué haces si no? ¿Qué haces? Se ha convertido en el modelo de juego universal. De último, para digo lo siguiente, esto no es una... A ver, mi objetivo es abrir un debate. Que alguien me diga si los tiempos... No, mejor que los tiempos duren más, mejor que la pelota esté afuera, mejor, la gente se entretiene, cuando la pelota está afuera se come un pochoclo. No lo sé, que alguien me diga que yo estoy equivocado, que estas reglas no sirven, que proponen otras reglas, que no lo sé. Pero que alguien empiece a visualizar este tema de manera global. El juego debe ser fundamentalmente para la ficción, no para el simposio de técnico. El simposio de técnico, porque si no nos vamos a quedar entre un puñadito de gente que nos gusta el futsal. Y lo que tenemos que tratar de hacer, que la ficción crezca. Y que para que la ficción crezca, el espectáculo tiene que ser atractivo. No puede pasar lo que me pasó el otro día, Carlos, y también te lo pregunté a vos. ¿Te gustaron y si no te lo pregunto de nuevo, ¿te gustaron los partidos de la finalísima que se jugó en Argentina? No. ¿Te entretuvieron? No. Te digo lo mismo que te dije el otro día. ¿Vos sabés cuánta gente? Yo estuve en Uruguay la semana pasada dando un curso con Mebol. Se supone que los instructores, que éramos 3, un brasileño, un venezolano y yo, a ninguno de nosotros nos gustó. A ver, puede haber habido un partido mejor, otro peor. Bueno, estamos hablando en general. En línea general. Siempre hay excepciones.
estamos hablando en líneas generales. Vos podés creer que a los participantes que no eran del nivel teórico de los instructores, tampoco le gustó. ¿A quién le gustó? La pregunta es, ¿a quién le gusta esto? ¿A quién le gusta que, por ejemplo, España, que le ganó muy bien a Argentina, en el segundo tiempo ponga un arquero para salir de la presión y que se haga un 3 contra 2? Y que el arquero, está bien, manejaba bien los pies, el arquero de Barcelona, Sí, Didac, Didac. pero que más de una vez intente una pelota larga donde lo importante era romper la presión y después que sea lo que Dios quiera. No critico el juego de España. España usó las reglas, ganó el partido, lo ganó hasta merecidamente, no discuto eso. No es una típica llorada argentina que usaron no, usaron los recursos y las herramientas que tenían a mano. No me gusta ese juego. Miren, si es por eso, prefiero el gol que le hizo Benatti con una pelota que picaba en el primer mundial de Holanda, en 1989, en Rotterdam, en la final entre Brasil y España, y Holanda, donde los brasileros también eran defensas bajas, que esperaban en mitad de cancha, los holandeses, todos jugábamos de esa manera, pero los brasileros tenían una jugada armada, donde todos rotaban, donde terminó definiendo el lateral opuesto a la jugada, que hizo toda una diagonal. La verdad, prefiero eso. Si el modernismo nos llevó a esto, prefiero eso. Porque algo escuché también de Tomás de Dios, que dice que se extrañan los planteos tácticos constructivos. Y bueno, se extrañan porque hoy no se pueden llevar a la práctica. Te hago una pregunta. ¿Cuántos jugadores, y eso que el fútbol ha aumentado, y que aumentaron a 5 cambios, pero son 5 cambios los que tiene el fútbol? ¿Cuántos jugadores hay? 20. Hay 11 Sí. y 9 más. No sé cuánto hay. ¿Cuántos pueden estar en el banco? Creo que Vos son podés poner 5. 11 y... Vos podés poner 5. Vos imaginate el fútbol con 30 jugadores en el banco. Sí, por ahí, 22. O 20 jugadores en el banco, aparte de los 11, que vos podés hacer todos los cambios que quieras. Me parece que al menos este planteo merece una reflexión. Un poco mi objetivo. Reflexionar, Carlos. Reflexionar. Estamos viendo un buen futsal también en general. ¿Estamos viendo un buen futsal? No lo sé. Yo creo que no. En los partidos, sobre todo de altísimo nivel, donde están los mejores jugadores, los desperdiciamos. Lo desperdiciamos. ¿Por qué? Porque los de altísimo nivel, generalmente, además, vos tenés 3 cuartetos. Brasil no solo tiene 3 cuartetos, tiene 3 selecciones. Lo mismo España, lo mismo Portugal, lo mismo Argentina. Tiene mucho más que 3 cuartetos, por lo cual todos pueden jugar. Y por lo tanto, todos juegan 3 minutos y salen, en general. Ante esa situación física, ya no hay jugador técnico que pueda solucionar, que pueda resolver esa presión. Tendremos que apelar a los Ricardinho, a los Falcao, que sabemos siempre que son jugadores excepcionales que aparecen una vez cada tanto. Messi en este sistema del futsal, obviamente que no es un jugador de futsal, es un jugador de fútbol. Pero imaginemos un poco, o sea, juega al fútbol, me va a decir, está bien, imaginemos. Con esa presión, ¿podría resolver? Seguramente algo más que Vicente va a resolver. ¿Podría resolver? Que si pasa el primero te agarra el intermedio. Y eso todo el partido. ¿Podría resolver? Es difícil. Obligar a los técnicos a que pierdan su partido en pos del espectáculo, te diría que es casi imposible. No lo va a hacer nadie. Hay que generar reglas que generen un futsal tan atractivo como el que añoramos de hace no tantos años atrás.
Creo que el aumento de jugadores, mira, en el primer mundial eran 11 los jugadores que podía haber. Después se llevó a 12, después se llevó a 14. Y después salió este asunto de presionar. Ya no se ve ni el 4-0, ya casi no se ve. Y la defensa de Camp, ¿por qué? Porque necesito el pivot que vea, que haga los malabares para ver si agarra la pelota. Claro. Entonces ya, si no tengo un pivot allá, estoy listo, porque ¿cómo salgo? Porque con el 4-0 vos podés ganar la espalda, pero te sale el arquero de líbero, no te deja. Entonces, sobre que vos ponés el defensor opuesto donde está la pelota, lo retrasás y el arquero de líbero, prácticamente el 4-0. Bueno, te venía contando entonces, o sea, esto es una propuesta que se puede debatir y mejorar. Hubo una persona interesante, me dijo, y si achicamos las áreas, yo quisiera no tocar demasiado nada, sino remitir todo a reglamentación que se pueda fácilmente adaptar a nuestra realidad. O sea, por eso creo, Carlos, que lo que uno busca es decir, instalar un debate en función de lo que está ocurriendo. O sea, cuando es generalizado que los espectáculos no es que no son de calidad. Para estas reglas son de altísima calidad. Claro. Lo que yo estoy cuestionando es si entretiene. ¿Entretiene? ¿Entretiene al simposio de técnicos? O sea, me entretiene a mí, a vos y a X cantidad de técnicos por todo el mundo y no entretiene al público, no entretiene a nadie. Escucha, cuando uno pregunta en gente muy allegada al futsal y te dice no me gustó, es un llamado de atención severo. Es un llamado de atención severo. ¿No es cierto? Sí, es un llamado de atención. Entonces yo lo mínimo que propongo es debatir qué es lo que está pasando. Nunca vas a tener un 1 contra 1 claramente. Es muy difícil. Es muy difícil porque la pelota le va a llegar vos tenés que primero romper primera línea. O sea, 1 contra 1 en primera. Si no haces el 1 contra 1 en primera línea, ahora sí la perdés. Y eso ya no se anima a nadie. Porque además, es lo que te dije recién, si vos pasás al 1, si ganás ese duelo, te recibe el intermedio. Y si no, te recibe el arquero. Si es un poquito larga, te recibe el arquero. Es muy difícil. Entonces, generemos algunas reglas, generemos un poquito de cansancio en los jugadores, para que no puedan presionar todo el partido, que puedan presionar en algunos momentos del partido. Si no es que, porque vos pongás 8 más 2, arquero, vos ya no podés presionar. No, vos podés, pero lo que no podés hacerlo sostenidamente todo el partido y a esa intensidad. Dale una chance al 1 contra 1. Claro. Dale una chance inclusive al que uno supere la primera línea con el 1 contra 1, enfrentando un defensor cansado, un poco cansado, no un defensor que hace 30 segundos que entró que te come los pies. Eso es lo que yo estoy diciendo. Es mi propuesta, ¿eh? Ahora, sí, Carlos. El otro día, Vicente, hice una entrevista a un árbitro de primera división de aquí de España, Fermín, y le propuse esa pregunta. Le dije, ¿cómo puede ser que a casi nadie, ¿vale? No voy a decir todo el mundo porque al final siempre habrá gente que sí le guste, pero a mucha gente no le gustan las reglas que hay y la FIFA o quien tenga que hacerlo no lo cambia? Y me dijo que eso se hacía a votación. No sé si era verdad o no, que eso se hacía a votación. O sea, eso llevaban las reglas, tal, y votaban quien fuese. Y si salía, pues se ponía. Y si no, que no se ponía. Más o menos me llegó a entender eso. Y me llegó a entender que como que, a grosso modo, a lo mejor me equivoco un poco, está ahí el vídeo de Fermín, como que hay muchos países que como que son, no obviamente no nuevos, porque no son de hace 2 años, pero que sí que son países no de toda la vida jugando al fútbol sala, entonces no han vivido con esas normas. Como otros países y como que no quieren cambiarlas, ¿no? Porque no han vivido con esas normas, entonces votan en contra. Algo así me llegó a decir, no sé si será eso así verdad, no sé si será verdad, pero cuando yo le pregunté, me comentó eso. Mira, yo soy instructor FIFA, a mí nunca nadie me preguntó por las reglas. Sí, una vez, hace muchos años, en el 2009, nosotros tuvimos un seminario precisamente en Zúrich
Y ahí fue la propuesta. Estuvo España, representado España, propuso lo que yo creo que hoy ya ni vale la pena discutir, si el saque lateral con la mano o con el pie, porque como te decía hoy temprano, fuera de este vídeo, yo te saco con la mano y si seguimos así te saco también. Ya me acostumbré a tirar la larga, se la tiro a ver si alguno la pesca en el área y voy a segunda. Yo creo que va a grabar la cosa. Pero en ese momento es verdad que, pero no es que se votó. En las conversaciones que se iban haciendo con los distintos representantes, que no era uno por país, sino era un seminario donde hubo mucha gente de muchos países, pero no estaban todos los países representados, ni tuvo carácter de votación formal. A ver, Argentina vota esto, España vota esto otro, no tuvo ese carácter. No hubo buena recepción a las cosas que proponía España. Yo creo que nosotros ahí cometimos un error, digamos, el mundo del futsal, no la FIFA, porque la FIFA te dio la casa, te dio el lugar, te dio el seminario y nosotros salimos diciendo que no hagamos caso a los españoles. No busquemos la responsabilidad en la conducción, en este caso del deporte, porque la conducción del deporte hace lo que juega en este deporte, lo que proponen las asociaciones, quieren. En general es así. Entonces, si nosotros en ese momento nos dimos el lujo ni siquiera de escuchar los fundamentos de una liga como la española, que sin lugar a duda ha sido un faro para todos nosotros, yo creo que eso fue un grueso error. Pero no es que se votó. Pongamos las cosas en su lugar. Se comentó y vos veías que estaban todos en contra. Bueno, listo. No hubo ni fuerza ni para proponer. Yo no creo que en este momento se vote formalmente. Seguramente algunos opinarán y algunos escucharán. Si yo acá no me estoy quejando de que Juan o Pedro o Miguelito o los que tienen responsabilidad no cambian la regla. Yo me estoy quejando con el movimiento del futsal. Porque si nosotros como movimiento de futsal llevamos una propuesta, es más, yo estuve conversando con los árbitros argentinos. Lo que yo trato de hacer es buscar consenso, no de buscar culpables. Buscar consenso. Es decir, nosotros que somos los especialistas, somos los que tenemos que buscar alguna respuesta, porque si empezamos a hablar, hablamos con los árbitros, le explicamos cuáles son las reglas. O sea, no es importante si vos en el saque de salida la podés jugar para atrás. No es importante. No cambia la estructura del juego. Si en el saque de meta vos tenés que obligadamente sacar la pelota del área o la podés jugar. Está bien. Puede ser un avance, puede ser parecerse al fútbol que ha tomado esas decisiones. A mí me da lo mismo que si en el saque de salida la jugás para adelante o la jugás para... Me da lo mismo. Yo estoy diciendo que en este momento hay una situación en el futsal peligrosa que lo que más hemos destacado toda la vida nosotros es la belleza del futsal, la rapidez del futsal, la cantidad de goles que tiene el futsal. Y eso se ha empezado a perder. Si te dice Tomás que se han perdido los 1 contra 1, ¿y a qué vamos a jugar entonces? ¿A qué vamos a jugar? ¿Qué es lo que va a ser vistoso? ¿Qué es lo que va a ser vistoso? Yo me refiero a eso. Generar un consenso general y tranquilamente se puede proponer, pero somos nosotros los que no generamos ese consenso. Somos nosotros. La responsabilidad es de la gente que está en el futsal de que empiece a ver que, como una vez me dijo un entrenador, no, yo presiono y juego 4-0. Y fui a ver el partido. Y la verdad que la presión se diluía porque los dos equipos la revoleaban y el 4-0 obviamente no se producía nunca. No busquemos quién debe y quién no debe. Busquemos que nosotros generemos, y es probable que en una propuesta, en una idea, en un consenso generalizado de la gente del futsal, vamos a ser seguramente escuchados. Seguramente vamos a ser escuchados. Pero nosotros primero nos tenemos que poner de acuerdo. Nosotros, que somos los que consumimos el futsal, ¿nos gusta este futsal? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. No, si mayoritariamente sí, porque acá puede pasar, ¿viste? A mí me gusta la música de Mozart
y el rap no me gusta. Mm. Entonces alguno me va a decir, no, Vicente es antiguo. Bueno, para mí el rap es ruido. De última, la música de Mozart ha perdurado durante más de 100 años. Me gusta Mozart. Alguno va a decir, no, ahora está de moda el rap es extraordinario. ¿Qué sé yo, español, escucho a Nino Bravo. No sé, y se murió Nino Bravo. Una voz extraordinaria. Me gusta eso. A lo mejor a alguno le gusta otra cosa. Bueno, está bien, Vicente está fuera de tiempo y está fantástico. Yo sigo escuchando Queen. Escucho Queen. Porque me gusta Queen, me gusta Mozart, me gusta Queen, me gustan las cosas que para mí son buenas. Ahora, si a alguno le gustan los ruidos, fantástico. No hablo más. Está barro. Si a alguno le gusta un futsal, que la pelota está siempre en el aire y afuera, fantástico. Si a alguno le gusta los técnicos que agarran una tablita en el minuto y dicen una jugada que tiene 3 pases y después vos ves que el primer pase es malo y la pelota va a cualquier lado, bueno, fantástico. Evidentemente esa jugada no está entrenada además. Y además es compleja, porque ya son 3, 4 pases en una intensidad enorme que tiene el futsal. Fantástico. Cada uno es dueño de hacer lo que más le parece. Ahora, a mí me gustaría que el futsal sea más así. Que sea un producto de consumo, de entretenimiento de mucha gente en todo el mundo. Y eso es lo que nos tenemos que replantear. Porque que me guste a mí, a vos, Carlos, es insignificante. Yeah. El tema es que en Argentina, que hay 45 millones de habitantes, haya mucha gente que mire el futsal. Y lo mismo en cada país. Esa es un poco la idea. Bueno, pues a ver si es verdad que generamos que haya un debate, cuando subamos el vídeo, generamos que haya un debate, a ver qué piensa la gente, a ver si es verdad que conseguimos que participe la gente y pueda ser pues algo bonito y entretenido, ver los pensamientos de más entrenadores o de más gente que le gusta el futsal y lo ve. Y podemos ver ahí mucha diversidad o quedarnos en lo que hay ahora, que yo creo que es verdad que al 90% de la gente yo creo que no le gusta lo que hay ahora mismo. Mira, Carlos, lo importante sería, yo lo que les pido a la gente que va a participar, que no diga que hay que agrandar los arcos, porque son cosas muy complejas. Vos sabés lo que implica cambiar los arcos del De mundo. todo el mundo, claro, es que eso es muy difícil. No es el partido tuyo, de todo el mundo. Claro. Hoy hay mucha gente que practica futsal, hay mucha instancia que practica futsal. Por eso es importante conocer la historia. Yo digo que en todos los cursos de técnico que habilitan licencia hay una materia que es fundamental, que es la historia en el juego de este deporte. La historia es fundamental. Sudamérica sufrió mucho en el año 85, cuando los europeos, de alguna manera, impusieron la medida de las canchas. Nosotros jugábamos en canchas chicas. Estábamos acostumbrados a jugar en cancha chica. El futsal era más lento. Bueno, obviamente que todos los deportes fueron más rápidos. Quien mira hoy un partido de tenis, mirando al 1 de Argentina, que ya no juega más, Guillermo Vila, con Borg o con los tenistas de la época, ve un tenis más lento. Bueno, nosotros también teníamos un futsal más lento. Pero cuando pasamos de la cancha de básquet a la cancha de 40x20, los sudamericanos nos costó muchísimo adaptarse. Entonces, no hay que cambiar la medida de los arcos, ni la medida de la cancha, ni cosas extrañas. O sea, ya tenemos 7 árbitros prácticamente. Uno de una banda, otro de la otra, un cronometrador, uno para un banco, otro para otro banco, y 2 que miran de arriba, que son los que supervisan y califican, 2 supervisores que califican cómo entrenan a los árbitros, cómo dirigen los árbitros, perdón. Bueno, no, otro árbitro más para controlar que en 2 segundos pase uno para el otro lado, no. Cosa simple. Si nosotros reducimos el número de jugadores, va a haber menos físico, va a haber menos resto físico para ejercer tanta presión. Si no hay tanta presión, le damos la posibilidad al atacante que genere alguna construcción. Si evitamos que el arquero sea un quinto defensor, es como que la cancha se agranda. ¿Para qué vamos a agrandar la cancha? Si nosotros lo metemos preso en el área al arquero, es como que la cancha se agranda. Claro. ¿O no? Indirectamente sin modificar demasiado. Es más, yo sabés lo que haría. Si el arquero la toca con el pie o con la mano fuera del área, tiro libre directo sin barrera.
tiro libre directo sin barrera, haría yo. Le dije a los árbitros de Argentina, me dijeron, no, y eso es difícil porque ya se alteraría mucho. Pero yo le pondría eso, porque si no, también te puede pasar. Y bueno, salgo del área, total son 5 faltas, después veo lo que pasa. Y especulo con esa. No, yo quiero generar uno contra el arquero. ¿Qué es lo que llama la atención? Yo estoy pensando en la ficción. No estoy pensando en los entrenadores. Estoy pensando en la aficción. Si luego el arquero lo obligo a que no saque de meta largo, obligo a jugar, pero con defensores que no son un pitbull que te está mordiendo los pies. Y por último, puedo dársela una vez al arquero, pero también, no solo con el pie, el arquero domina con la mano, y si alguno me viene a mí a querer robar, tengo al compañero que él dejó libre y juego y genero juego. Porque si no, si a mí me vienen, yo era arquero. Si vos me venís a apretar y encima me queda para la zurda, pero olvídate, yo soy derecho. Olvídate que yo te voy a sacar la pelota jugando, la tiro a donde sea. Claro. Y no hay construcción. No hay construcción porque la regla hoy, como se está jugando, porque acá, cuando aparecieron esto de los cambios y cuando aparecieron el número de 14 jugadores, los técnicos tomaron nota, se adaptaron a la regla y dijeron, acá el negocio es presionar. Y salieron a presionar. Las cosas no son de casualidad. Entonces hay que, en función de lo que ha ocurrido, unos pequeños cambios de regla que sí son trascendentes en cuanto al juego. ¿Estamos? Porque los cambios de regla que hemos tenido en los últimos años, a ver, que vos puedas poner la pelota en la línea del lateral y que las puedas poner 25 centímetros más atrás, ¿cambia el juego? No cambia el juego. Es lo mismo. Son cambios de regla que no modifican la esencia del juego. Y nosotros en este momento tenemos que evolucionar hacia cambios de regla que modifiquen la esencia, modifiquen algo el juego, no la esencia, modifiquen el juego, pero para dar un mejor espectáculo. Pues a ver si es verdad que lo conseguimos, aunque yo creo que lo tenemos difícil. No sé por qué me da. Y nada, Vicente, de verdad, un placer que estés otra vez por el canal. ¿Cuántos años tenés, Carlos, vos? Yo 33. Bueno, claro. Yo tengo 32 más que vos. cuando Entonces más, yo te pido una cosa. Cuando me has preguntado antes, una vez has dicho, me pilla demasiado pequeño, no me acuerdo yo de eso. Claro, ahora, dejemos, por si yo llego a desaparecer del mundo, dejemos transcurrir, y acordate de lo que yo te dije hoy, a ver si este asunto de dejar contento a los técnicos y tirar la pelota afuera nos va a generar mayor afición, nos va a generar mayor sponsor, nos va a generar mayor inversión y nos va a generar mejores salarios para los entrenadores. Acordate lo que yo te digo. Sí, es que al final, si das espectáculo, a la gente le gusta. Mira, obviamente... El básquet no modificó... Yo era chico con el básquet, iba a ver básquet, el básquet es un gran deporte. Iba a ver un poco de básquet, no entiendo mucho, pero iba a ver básquet. Y Argentina tiene un muy buen básquet y tiene grandes entrenadores de básquet. Yo era chico y estaban los jugadores que agarraban la pelota y la picaban por toda la cancha para hacer tiempo. Eso el básquet lo modificó. Y la principal modificación que tuvo, puede ser en este momento comparable a lo que yo estoy proponiendo, es la aparición del tiro de 3. Antes no había tiro de 3. Antes el tiro era de 2. Apareció el tiro de los 6.25. ¿Y qué? ¿Mejoró o no mejoró el espectáculo? Claro. Bueno, ¿cuál es el problema para modificar? Si yo lo único que estoy diciendo, es más, para los clubes españoles, le estoy bajando la plantilla, le estoy haciendo ahorrar un poco de plata. Bueno, Vicente, pues un placer, de verdad, ya sabes, cuando... Gracias. A ver si tenemos la oportunidad de tener otra charla, otro tema, que la verdad es que estoy muy a gusto contigo y es de agradecer que estés por el canal. No, gracias a vos, es un medio para expresarse y como yo digo, ojalá se genere el debate. Gracias, ojalá. Gracias y estamos en contacto. Estamos en contacto, Vicente.